Cambiar absolutamente de tema y tenemos que abocarnos a una noticia que estábamos adelantando recién en los títulos y tiene que ver con el interior de la provincia del Chaco. Nos situamos periodísticamente en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero algo que seguramente va a sentar precedentes y va a marcar una injerencia para toda la provincia del Chaco. Estamos hablando acerca de un habeas corpus que dio lugar justamente el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia con respecto a un pedido que han realizado diferentes detenidos o los detenidos en general del complejo penitenciario provincial de Presidencia Roque Sáenz Peña. Para conocer un poco más acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con Matías Jaseski, quien es defensor oficial número 2 aquí en la provincia del Chaco. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 Central, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias, igualmente, doctor. Gracias por atendernos y por su tiempo. Doctor, para compensar y comprender un poco más y comenzar a entender esto que el Superior Tribunal de Justicia ha corrido vista en el día de hoy y ha dado lugar a este habeas corpus, ¿de qué se trata esto que han presentado los detenidos? Bueno, básicamente para que se trate de entender un poco la cuestión, nosotros como defensores oficiales interpusimos esa medida, que es una medida extrema, es la última medida que se debe presentar cuando la situación no da para más, para que entiendan, a raíz de que en el complejo penitenciario de Sáenz Peña hubo una serie de hechos que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo y que tienen como común denominador una violencia extrema dentro del penal, y la cual nosotros, de acuerdo al diálogo que manteníamos con muchos referentes internos, porque está organizado, para que entiendan, está organizado, el penal de Sáenz Peña se ha organizado como una especie, no es un sindicato de presos, pero sí hay una unión de muchos detenidos que han conformado un consejo de presos que luchan por todos sus derechos, para que sus derechos se respeten, para que las cárceles cambien en definitiva y para erradicar la violencia de las cárceles. Y en este sentido justamente empezó a pasar todo lo contrario, por múltiples razones comenzó a haber una oleada de violencia muy grande en el complejo penitenciario que terminó en febrero con la muerte de un interno y hace pocos días, que es un hecho que se viralizó y que se vio en todos los canales y los medios periodísticos, la muerte de otro detenido. Entonces nosotros hicimos una presentación donde adjuntamos como prueba básicamente el relato de cada uno de los detenidos que nos manifestaba lo que estaba sucediendo y lo pusimos en consideración del Superior Tribunal de Justicia en la sala constitucional, que es la que debe entender en el habeas corpus. Creo que básicamente es esto, trato de decirlo sin tecnicismos y sin cuestiones jurídicas para que se entienda al común de la gente. Totalmente, totalmente. Doctor, ¿cuáles fueron los pasos previos que han presentado, tanto los defensores como los mismos detenidos para llegar justamente hasta esta instancia? ¿Cuáles fueron por ahí las presentaciones previas que se han realizado? Y me imagino también que no han tenido o no han rendido sus frutos, ¿no? Como para llegar a esta instancia, ¿no? Claro, nosotros, los defensores oficiales, particularmente hablo como defensor oficial porque es el rol que yo ocupo. Diariamente estamos en las cárceles, porque el 80% de los presos son defendidos por nosotros. En el diálogo permanente, en el día a día, nosotros empezamos a notar una escalada de violencia. Los factores que influyen en esa escalada de violencia son muchos. La droga dentro del complejo penitenciario, la comercialización de muchas cuestiones de la vida diaria, la corrupción. O sea, hay muchos factores que por ahí exceden el marco del diálogo con ustedes ahora. Pero la cuestión es que esto fue generando una oleada de violencia que terminó primero en una presentación que hicimos en el mes de noviembre del año pasado, en el juzgado de ejecución de pena de acá de la ciudad, donde obtuvimos una respuesta favorable de parte del juez. O sea, el juez ya marcó un precedente donde dice: tienen razón los defensores junto con sus defendidos de que acá está pasando algo que no está bien.
Entonces, ordena una serie de medidas. Esas medidas primero se empezaron a tomar, eran reuniones periódicas, tratar de generar un colectivo donde todos de alguna manera estemos presentes, el Comité contra la Tortura, la Subsecretaría de Derechos Humanos, nosotros defensores, los presos. Bueno, todas esas medidas primero empezaron a tener efecto, pero luego, por cuestiones también que tienen que ver con la violencia institucional que se generaba dentro de la unidad, fueron decayendo, fueron quedando sin efecto y los mismos detenidos nos anticiparon que esto iba a pasar, que esta situación ya la advertían ellos y nosotros obviamente lo presentamos, anticipamos, dijimos de que esto iba a terminar así y bueno, muchas veces las autoridades no creen que las cosas van a llegar a ese punto y bueno, pasaron. Claro. Entonces hoy el Superior Tribunal tomó razón del planteo y con una sentencia, con un neto corte institucional, porque la sentencia es una sentencia institucional de una sala de un Superior Tribunal, es un acto de gobierno pleno, marca el camino y la directriz a seguir a partir de ahora. Creo que si todos los organismos cumplen con esa directriz, tendríamos que tener la posibilidad mínimamente de llevar paz a la unidad. Bueno, eso justamente le iba a consultar, doctor. A partir de este habeas corpus que ha sido, bueno, por así decirlo, aprobado, ¿no?, por el Superior Tribunal de Justicia, sí, que ha dado lugar a este habeas corpus, ¿qué debería pasar ahora después de esta presentación? Y por supuesto, ¿qué debería realizar la provincia? Porque en definitiva el Complejo Penitenciario 2 pertenece justamente al Servicio Penitenciario Provincial, que pertenece a su vez al Ministerio de Seguridad Provincial. Claro, es muy buena la pregunta porque es la que todos queremos saber, es decir, ¿qué va a pasar, cómo se va a hacer para que esto pase, para que esto deje de suceder? Bueno, el Superior Tribunal ordena una serie, en el habeas corpus, en la sentencia, ordena una serie de medidas exhortando al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio y a través de todos los órganos pertinentes, a implementar todas las políticas necesarias y las medidas necesarias tendientes a llevar paz a la unidad. Son una serie de medidas que son muy técnicas, por ahí sería aburrido que se las explique, pero sí, todas las medidas esas deben tomarse, otra vez generar un colectivo común donde todos los organismos deban interactuar, escuchar a los presos, intervenir permanentemente, da intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos, que es muy importante porque la Fiscalía de Derechos Humanos tiene competencia penal en la investigativa dentro del complejo por hechos que puedan tratarse de violación a derechos humanos. Entonces, ya la presencia de un fiscal en esas reuniones periódicas que ordena el Superior Tribunal van a generar, entiendo yo, una política diferente y una responsabilidad institucional diferente, que es lo que todos buscamos, que la cárcel no sea un lugar. La Constitución es clara, la Constitución establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos en el lugar. Y entonces hoy por hoy estamos teniendo una cárcel que no es sana, que no es segura, y las consecuencias son que las personas que cumplen una pena no terminan rehabilitándose y resocializándose, sino que terminan mucho peor de lo que ingresan. Matías, buenas noches. María José le habla. Hola, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué piensa usted que está fallando en el sistema para que esto esté sucediendo? Bueno, es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que lo que yo diga es un pensamiento mío, puede que no coincidan muchas personas. Yo considero de que yo tengo una visión muy particular de la cárcel, no voy a ahondar sobre eso porque sería muy profundo. Para contestarte la pregunta parto de una base. La Corte Suprema de Zaffaroni, la doctora Argibay, aquella Corte Suprema tan resonante de los años 2004 hacia adelante, dictó un fallo que se llamó el fallo Berbisky, sí, que es muy conocido. En ese fallo la Corte Suprema determinó una directriz respecto del problema carcelario bonaerense. Pasaron más de 15 años de esa sentencia y el problema carcelario bonaerense no se puede solucionar. Y encima se agravó. Se agravó. Y esa sentencia es una sentencia que se estudia a nivel mundial, para que me entiendan. O sea, es una sentencia ejemplar, con juristas que son reconocidos mundialmente. Bueno,
¿Qué quiero decir con esto? El problema carcelario es un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad no llegamos a comprender la entidad del problema carcelario. Solamente uno lo comprende cuando tiene un familiar detenido, preso o se ve involucrado en un hecho que lo lleva a la cárcel. Entonces, ¿qué modificar? Es muy difícil que yo desde mi posición de defensor oficial te diga cuáles son los puntos cruciales a modificar. Sí considero de que debe haber un proceso de paz, hoy por hoy la justicia tiene que dejar de ser una justicia vengativa y pasar a ser una justicia restaurativa. Debe escucharse mucho más a la víctima, debe escucharse mucho más a la persona privada de su libertad. Hay que terminar con ese régimen vertical propio de los sistemas de fuerzas de seguridad. Nosotros trabajando en la causa del habeas corpus en la cárcel encontramos una foto de Videla pegada en la pared. Es una situación bastante difícil de explicar lo que nosotros sentimos en un estado democrático, en una cárcel del país, encontrando una foto de Videla pegada en la pared. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que cambiar muchas ideologías y no es fácil. No es fácil, no es sencillo y no es de un día para el otro. Es un poco pesimista mi posición, pero es la posición que veo a diario en la cárcel. Doctor, cuando usted habla de llevar paz hacia adentro de los internos, hacia adentro de los complejos penitenciarios, parece algo mucho más profundo del simple hacinamiento, ¿no? Que muchos piensan que es el origen o la raíz de todos los problemas carcelarios, o por lo menos gran parte de ellos. Digo, el problema de hacinamiento y el poder, por ejemplo, ¿no? Construir más espacios para alojar detenidos. Es imagino, una pequeña parte de todo este problema, ¿no? Porque, digo, por ahí la frase llevar más paz a los internos creo que es un poco más profunda, ¿no? Claro, doy un ejemplo, puntual. Lo que sucedió con el último chico que falleció, sí, sin ingresar en cuestiones de la causa, de la investigación. El chico que falleció ya había tenido un altercado con su agresor dentro de la unidad penitenciaria. Y esto era conocido por la unidad penitenciaria, por los policías, por las guardias, por todos los organismos. Era evitable el hecho, era evitable a través de una política de cuidado, de decir, bueno, a ver, acá hay dos personas que ya han tenido problemas. Bueno, trasladar a uno, extremar los recaudos para que no se encuentren, buscar las alternativas, trabajar sobre el conflicto, todo eso no se hace. Entonces se deja pasar que se arreglen, es el famoso que se arreglen adentro, que se tienen que matar, que se maten, y se mataron. Claro, claro, claro. Es lo que nosotros queremos transmitir, basta de esto. Sí, sí. Son seres humanos que están cumpliendo una sanción, la más grave que puede aplicar el Estado. El 90% de las personas privadas de su libertad están bajo la línea de la pobreza, ellos y sus familiares. Eso es un indicador de que algo no está bien y debemos trabajar en consecuencia. Doctor, le quiero hacer la última pregunta agradeciéndole muchísimo por su tiempo. Me quiero detener en una frase que ha dicho recién, que engloba un poco lo que es llevar paz a los internos, que es el tema de la droga dentro de los complejos penitenciarios. ¿Cómo está justamente este tema y cómo ve, bueno, tal flagelo, un flagelo tan grande, ¿no? Inclusive allí adentro del servicio penitenciario? Creo que es el mayor flagelo. Creo que es el mayor problema que existe, el problema de no solamente del consumo de sustancias, sino de la comercialización dentro de... La cárcel es una pequeña... ¿Y cómo ingresa, doctor, esa droga ahí al complejo penitenciario? Ahí es donde entran a jugar todos los factores. El factor corrupción, el factor familiar del detenido, el factor detenido, el factor económico, muchos factores juegan a la hora del ingreso de sustancias estupefacientes. Entonces, cuando ingresa la droga al penal, el penal se le va de las manos a cualquier sistema penitenciario. Claro. No importa cuál sea el sistema, la droga cuando ingresa a la sociedad provoca que la sociedad se desmadre. Lo hemos visto aquí en Sáenz Peña con hechos recientes. Es decir, lo vemos en Rosario. Cuando en una sociedad empieza a circular de manera totalmente liberada la situación de la droga, genera problemas. Bueno, lo mismo pasa en la cárcel.
exactamente lo mismo pasa en la cárcel, que es una pequeña sociedad. ¿Hay un control de las personas que ingresan a la cárcel en cuanto a las drogas por parte de las personas que trabajan Debe ahí? haber, debe existir y de hecho existe, pero evidentemente no es suficiente. Claro. Porque la droga, no hablo solamente del estupefaciente en términos de drogas comunes que escuchamos, marihuana, cocaína, etcétera, sino las pastillas que provocan un estado narcótico permanente en el detenido. Yo lo veo a diario, o sea, yo no estoy hablando con usted y no voy a estar mintiendo. Yo veo personas que no se encuentran bien a la hora de entrevistarme con ellos. ¿Sí? Veo que no están ubicados en tiempo-espacio y es porque están consumiendo sustancias. Claro. Doctor, le agradecemos Trato de muchísimo. hablar con ellos, Sí. pero obviamente no puedo exceder el marco de mi trabajo porque si no me pongo en un papel que no me corresponde, ¿sí? No, claro, lógico. Totalmente, sí, sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable. Muchas gracias por explicarnos justamente qué es lo que está pasando dentro de los complejos penitenciarios de la provincia del Chaco. Y bueno, esperando también que un poco este habeas corpus traiga paz, como usted dijo, y traiga un poco de soluciones a este complejo, a este sistema tan complejo, valga la redundancia, de complejo penitenciario de las provincias de Chaco. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable a ustedes por escucharme y por convocarme y por preocuparse por la situación carcelaria. No, Muy por amable. favor. Muchísimas gracias, muy amable. Chau, chau. Bien, así pasaba el defensor oficial número 2, Matías Hacheski, dialogando con Noticiero 9 Central, sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua el doctor con respecto a lo que está pasando dentro del complejo penitenciario y los diferentes complejos penitenciarios. Y eso está ocurriendo lamentablemente no solo aquí en la provincia del Chaco, ocurre en cada uno de los complejos penitenciarios de toda la República Argentina. Lamentablemente es un problema muy grande que está teniendo nuestro país y un poco también Latinoamérica, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué nos importa lo que puede pasar ahí adentro, ¿no? Cuando adentro hay detenidos? Pero esto realmente es muy importante para la ciudad, para la seguridad pública de toda la República Argentina. Imagínense si un día, Dios quiera que no pase, haya algún motín grande en alguno de los complejos penitenciarios y, por ejemplo, se escapen muchos detenidos, y eso ya va a pasar, obviamente, a preocupar mucho más a la población y a poner en jaque mucho más a la seguridad pública de todos los ciudadanos, ¿no? Así que es un tema muy delicado, es un tema que no hay que perder de vista y es un tema que no hay que dejar de hablarlo tampoco.